Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayuden a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida. Damos gracias al Señor que en esta oportunidad nos permite nuevamente llegar a su hogar y poder compartir un estudio más de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una serie de mensajes con relación a los milagros de Jesús, los milagros que Jesús hizo cuando Él estuvo durante 3 años y medio enseñándonos las obras de nuestro Dios a través de su vida. Queremos en esta oportunidad, a través de la palabra del Señor, que cada milagro que hizo el Señor Jesús tenía un mensaje para nuestras vidas. Él no hacía las cosas para impresionar a nadie, sino que Él hacía los milagros primeramente porque era una obediencia del Padre hacia su vida. El Padre estaba manifestando a través de cada milagro de Jesús el amor que Él le tiene a la humanidad. En segundo lugar, es la obediencia que Jesús hizo al Padre. Dice la Biblia que Él no hizo nada sin que antes fuese guiado por el Padre. Los milagros también revelan la necesidad que tiene el hombre de Dios en su vida. Creo de que nosotros no podríamos alcanzar tanta bendición si el amor de nuestro Dios no estaría presente diariamente en nuestras vidas. Entonces, los milagros de Jesús tienen un mensaje para nuestras vidas. Y la idea de estos estudios, esta serie de estudios que vamos a estar teniendo en los próximos días, es precisamente ver detrás de cada milagro qué nos quería decir Dios en esos milagros. Entonces, para ir entrando en materia, vamos a ver algunas cuestiones que están dentro de lo que encierran estos milagros, los milagros de Jesús. Y es que la vida misma, hermanos, está llena de milagros. La propia vida de nosotros es un milagro. Creo de que al ver las maravillas del Señor manifestándose de una manera diaria, creo que vemos ahí sin duda el amor de nuestro Dios. Hace unos días, quizás unos 3, 4 días atrás, estuve presente en un parto, en el parto de mi esposa, recibiendo a nuestra bebé. Y creo de que el estar presente en un acontecimiento tan hermoso, vemos sin duda la mano de Dios haciendo un milagro en cada uno de nosotros al venir a este mundo de la manera en que nosotros venimos. Realmente es un milagro. Y creo que a la luz de eso, hermanos, Romanos en capítulo 1 y en el versículo 20 nos da una porción bíblica en donde nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad y su amor, se hacen claramente visibles, dice, por medio de las cosas que se ven. Y eso lo dice Romanos capítulo 1 y en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa nosotros para negar la existencia de Dios, para poder negar el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su amor se hacen claramente visibles
por medio de las cosas que nosotros vemos a diario. El nacimiento de un bebé, las flores del campo, las montañas, las aves y lo que cada día nosotros experimentamos. Realmente vemos la existencia de Dios por medio de las cosas que nuestros ojos ven. Por eso es bien importante que nosotros veamos a la luz de los milagros de Jesús, que ahí estaba reflejado el amor de Dios. Pero veamos algunas cosas que rodean los milagros de Jesús. Y en Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 31, dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice la Biblia aquí en el versículo 20, para ir en partes, para ir viendo cada trozo de la palabra del Señor que refleja una enseñanza para nuestras vidas. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos. Ahí quiero establecer el primer principio de los milagros, de las señales. Estas se hicieron en presencia de sus discípulos. Y creo que el camino sigue siendo el mismo. El Señor Jesús va a hacer milagros en presencia de sus discípulos. Aquellos discípulos que fueron fieles, aquellos discípulos que le creyeron a Jesús, aquellos discípulos que estuvieron dispuestos a dejar muchas cosas atrás y que decidieron de una manera voluntaria seguir a Jesús en el camino. Fue delante de ellos en que Él hizo muchos milagros. Y es que si nosotros realmente queremos ver los milagros de Dios, tenemos que decidir en nuestras vidas seguir a Dios. Si nosotros no seguimos el camino de Dios, si nosotros no seguimos el camino de Jesús, nuestros ojos nunca van a ver milagros. Es necesario que nosotros le podamos creer a Dios para que nosotros podamos ver milagros, para que nosotros podamos ver sus señales. Fíjense cuántas señales están sucediendo hoy en día en nuestros propios ojos, pero nosotros no los vemos. ¿Por qué? Porque para poder ver, discernir los milagros de Dios, tenemos que ser discípulos del Señor. Si nosotros no somos discípulos, no vamos a poder ver los milagros que Dios constantemente está haciendo en la vida de la humanidad. Los discípulos, ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús y ellos vieron milagros en sus vidas. Y esto lo vemos ahí en Lucas, en el capítulo 22 y en el versículo 35. Y dice la Biblia, Jesús hablándoles a ellos, y a ellos dijo, a sus discípulos: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada, Señor, no nos faltó nada. Estos discípulos pudieron ver en medio de ese llamamiento la provisión de Dios. A ellos no les faltó nada porque ellos vieron un milagro tras otro milagro. Cada día era un milagro en sus vidas. Pero estos discípulos aprendieron a obedecer, aprendieron a creer en su Dios, creer en Jesús, porque cuando Él los envió, dice la Biblia que Él los envió sin alforja y los envió sin bolsa. Quiere decir que ellos no llevaban las bolsas vacías, no llevaban las bolsas llenas de dinero. Hoy en día, muchas personas, si no se les da una iglesia alfombrada, si no se les da una iglesia bien equipada con sonido, una iglesia bien equipada con infraestructura, ellos no salen. ¿Por qué? Porque no quieren ver milagros en sus vidas.
¿Cuántos ministerios han iniciado, hermanos, sin nada en sus bolsillos? Únicamente empezaron con la convicción de que el Señor los estaba llamando al ministerio, que el Señor los estaba llamando porque les había puesto un mensaje de esperanza y de vida para muchos necesitados. Y ellos abrazaron esa visión, abrazaron esa convicción, abrazaron ese mensaje, ese llamamiento divino que llegó a sus vidas, y empezaron a caminar y a caminar. Y conforme ellos iban avanzando, la provisión de Dios estaba llegando de una manera sobrenatural. Es gente que le ha creído a Dios y que constantemente están viendo milagros en su vida y están viendo milagros en su ministerio. Yo recuerdo que cuando inicié este ministerio de televisión, empezamos así sin ningún centavo en nuestras bolsas, prestando cámaras por aquí, prestando micrófonos por allá, pidiéndole favor a personas que conocían el arte de grabar, el arte de editar, y que muy gentilmente dedicaron su tiempo, porque esa es otra cosa, que cuando el Señor te llama a un ministerio, el Señor pone gente fiel en tu camino para que tú empieces a dar tus primeros pasos. Y estoy agradecido con esas vidas que me apoyaron en los inicios del ministerio. Pero poco a poco el Señor empezó a proveernos una cámara, y una cámara profesional, hermanos. Y quedo admirado de cómo el Señor proveyó ese dinero para esta cámara, que tiene un valor aproximado de 20,000 a 22,000 quetzales, y el Señor proveyó. Y qué precioso es ver los milagros del Señor. Luego el Señor proveyó el deseo de sacar un curso, y me dio la gracia durante 2 meses de sacar un curso intensivo para poder grabar y poder editar. Luego el Señor nos dio este precioso estudio de grabación en donde hoy estamos, donde yo lo he dicho que es la panadería del Señor, porque aquí se cocina el pan del cielo. Aquí oramos con mi familia, con mi esposa. Aquí buscamos al Señor, aquí nos encontramos con el Señor, y es aquí en este lugar donde el Señor nos da esas pequeñas semillas para que nosotros la podamos compartir con todos ustedes, esperando que sea de una bendición para sus vidas. Pero estamos viendo la mano del Señor, estamos viendo los milagros, y cada día nos llaman empresas de cable y de radio que quieren pasar con nosotros los programas. A Dios gracias, estamos en Telecom Zacapa, estamos en Telecom Chiquimula los días lunes a las 5:30 de la tarde. Estamos en el municipio de Cabañas, donde llegamos a más de 9-10 municipios. Estamos en una radio en el municipio de Puerto Barrios, estamos en Gualán, y próximamente estaremos en la Unión Zacapa. Entonces el Señor, hermanos, de una manera especial va abriendo puertas, el Señor va abriendo oportunidades, va abriendo espacios para que nosotros compartamos su palabra a través de este ministerio. Estamos viendo la provisión como lo vieron estos discípulos. El Señor les dice, ¿les faltó algo? No, Señor, no nos faltó nada. ¿Por qué? Porque los milagros del Señor se manifiestan a través de los discípulos fieles, y los milagros del Señor solo van a ser vistos por aquellos discípulos que están dispuestos a creerle al Dios de la provisión. Como les digo, es lamentable hoy en día, no se da un paso si la persona no lleva dinero en la bolsa. Y no estoy diciendo que el dinero no es indispensable, es muy importante, porque también su servidor ha sido invitado a muchas iglesias a compartir fuera de Zacapa, y obviamente nosotros necesitamos el combustible para podernos movilizar hacia estos lugares. Pero lo que digo es que la mano de Dios nunca nos ha faltado. ¿Por qué? Porque el Señor es el Dios de los milagros, que quiere seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Entonces el Señor, hermanos, es maravilloso, y Él quiere seguir manifestando
a nuestras vidas para que podamos nosotros de alguna manera manifestar ese poder de Dios a través de nuestras vidas. La razón primordial del por qué Jesús hizo los milagros es para que nosotros veamos, hermanos, que Jesús era el enviado de Dios. Y es lo que dice ahí, hermanos, quizás una de las razones sublimes y más importantes del por qué Dios hoy en día quiere hacer milagros. Creo de que la iglesia debe de manifestar máximo en estos días de que la iglesia es la enviada de Dios para poder manifestar ese poder en medio de la tierra. Dice ahí en Juan, volviendo a Juan capítulo 20 y en el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas cosas quedaron escritas, estos milagros quedaron escritos en la palabra de Dios para que nosotros podamos creer que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios enviado a través de un milagro. Porque Jesús vino a través de un milagro. Dice la Biblia que no hubo una intervención humana, sino que era una obra del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que creer que Jesús vino a través de un milagro sobrenatural que aún la ciencia no tiene explicación alguna. Pero los milagros, Dios respaldó la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de los milagros Jesús, como habíamos dicho al principio, estaba manifestando el poder de Dios a través de su vida. Y hoy en día también el Señor quiere respaldar su cuerpo, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos manifestar que somos los enviados de Dios para poder manifestar ese amor. Hoy en día la iglesia no ha reflejado realmente ese poder que Dios le ha otorgado. Dice la Biblia que le dijo a sus discípulos, y mayores cosas que estas ustedes harán. Y creo que los discípulos también, años más tarde, ellos manifestaron también los milagros que Jesús hizo. Y uno de esos milagros sorprendentes está ahí en Hechos, hermanos. Y quiero que vayamos ahí en Hechos para que veamos cómo Dios respaldó, hermanos, la vida de estos hombres a través también de los milagros. Y en Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, dinero. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pero oigan esto: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Creo de que era en este nivel en que la iglesia primitiva se empezó a mover, a hacer milagros de esta naturaleza. Y creo de que la iglesia hoy en día debe de recuperar esta clase de vida para que podamos nosotros como iglesia manifestar el poder del Señor.
tantas vidas hay a nuestro alrededor que necesitan ver los milagros de Jesús. Jesús ya no está, pero dejó a la iglesia, a la cual la ha constituido como la portavoz de llevar estos milagros a estas vidas y a estas necesidades. Y esto lo vemos ahí en Efesios, hermanos. Quiero que vayamos ahí en Efesios, en el capítulo 1, en donde el Señor le está dando la potestad a su iglesia. Ahí en Efesios capítulo 1 y en el versículo 22. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice que sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, ¿cuál es su cuerpo ahora? El cuerpo de Jesús ya no está en medio de nosotros. Hace 2000 años Jesús fue llevado nuevamente al lado de su Padre. Pero hoy Dios tiene un cuerpo que se llama la iglesia. Y así como en Jesús fue manifestado el poder de Dios, hoy en día Dios quiere a través de la iglesia, que es su cuerpo, ¿estamos nosotros realmente dispuestos a ser usados por Dios para llevar esta clase de milagros a tantas necesidades? Creo que eso cada uno de nosotros debe de contestarse a sí mismo. Y una de las claves para poder ser usados por Dios para llevar esta clase de milagros, tenemos nosotros que ser discípulos fieles, obedientes y que le podamos creer a Dios y que nuestras propias vidas empiecen a experimentar los milagros de Dios para que nosotros podamos tener convicción y poder llevar a este Jesús. Recuerdo la historia de 4 hombres que llevaron a un paralítico sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús podía hacer un milagro en la vida de ese hombre. Ellos se llenaron de convicción y agarraron una camilla, se pusieron a ese hombre paralítico en sus hombros. No sé cuántos kilómetros ellos caminaron. Y cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba, dice que no podían entrar por la cantidad de personas que estaban escuchándolo y esperando recibir de Jesús un milagro. Y dice que ellos se ingeniaron la idea de subir por el terrado, por el techo, y ahí bajaron a ese hombre. Dice que cuando Jesús los vio, dice que se glorificó y se alegró al ver la fe de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mover el corazón de Dios al ver nuestra fe. Pero ¿a cuántas vidas nosotros hemos estado llevando a los pies de Jesús? Nosotros tenemos que llevar vidas a los pies de Jesús, porque solamente Jesús puede hacer un milagro en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho muchos milagros en nuestra propia vida. Creo de que nosotros tenemos que llenarnos de convicción de que hoy en día nosotros, siendo el cuerpo de Jesús, nosotros podemos ser usados para llevar milagros. Y creo de que en cada milagro Dios va a glorificarse, hermanos, que esa es la idea, para que realmente pueda las personas que nos están rodeando conocer el poder de Dios. Pero hoy en día la iglesia no ha manifestado. Yo me pregunto si aquí en Zacapa el cuerpo de Cristo, aquí en Zacapa, estará manifestando los milagros. Qué gozoso va a ser el día que aquella iglesia se escuche que ahí se están haciendo milagros, que en aquella iglesia por aquel sector se están haciendo milagros, que en otra iglesia por allá se están haciendo milagros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se está manifestando en medio de un grupo que le está creyendo a Dios, que está creyendo que es la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, que está siendo usada por Dios. Pero hoy en día vemos que
no se está haciendo esta clase de manifestaciones. Y creo que si Dios ya empezó a hablar de este tema, es porque Él quiere manifestar su poder, su amor por medio de la iglesia. Así como en los días de los Hechos, cuando estos hombres le dieron a este paralítico la oportunidad. Dice que la Biblia que era un cojo de nacimiento, imagínense, era un hombre que tenía evidencia. Por eso dice que el pueblo lo reconoció quién era, que era un hombre que verdaderamente estaba necesitado de un milagro. Y creo de que es lo que el Señor quiere que nosotros también manifestemos, que realmente veamos los milagros de Jesús. Pero ¿saben qué es lo triste? Para ir terminando, dice la Biblia que Jesús llegó a su tierra y dice que no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Cómo es posible que nosotros mismos podamos limitar el poder de Dios por la falta de fe nuestra? Así como con aquellos 4 hombres movieron por medio de su fe y de sus actos el corazón de Dios, también nosotros con nuestra actitud podemos frenar el poder de Dios. Dice que Él quería hacer milagros ahí en esa tierra, pero dice que por la incredulidad de ellos, Él no hizo ahí muchos milagros. Entonces creo de que no es posible que por nuestra incredulidad el Señor deje de hacer milagros y dejemos de bendecir a tantas vidas que lo necesitan, personas que están padeciendo alguna enfermedad, personas que están padeciendo alguna influencia demoníaca, personas que están pasando por situaciones bien difíciles en su familia, personas que necesitan hoy en día un milagro para salir de sus depresiones, para salir de sus opresiones. El Señor quiere usar a su iglesia para traer milagros, para traer señales que verdaderamente revelen que el Señor está en medio de nosotros. Como les digo, la vida diaria está llena de milagros maravillosos en donde el Señor se quiere manifestar de una manera poderosa. Pero si nosotros no se lo permitimos al Señor, creo que también el mundo que nos rodea no va a experimentar esos milagros. Entonces es necesario que nosotros empecemos a hablar acerca de los milagros de Jesús, que empecemos a testificar de los milagros que el Señor dejó aquí. En esta oportunidad ya te he compartido 2 milagros. El milagro que los propios discípulos experimentaron cuando fueron enviados al ministerio y fueron con las bolsas vacías, pero en el camino y en el ministerio dice que no les faltó nada, como la mano del Señor les proveyó de una manera sobrenatural. Vimos el testimonio acerca de este ministerio, cómo empezamos y cómo el Señor nos ha ido llevando y abriendo puertas de una manera maravillosa. Vimos el milagro que Pedro y Juan, que eran parte de la iglesia primitiva, habían logrado en la vida de aquel cojo de nacimiento. Yo te pregunto, y más que ser yo el que te pregunta, el Señor te pregunta, el Espíritu Santo nos pregunta, ¿cómo está hoy en día la iglesia? ¿Estará en toda la capacidad, con todo el deseo y con toda la fe para poder hacer milagros en medio de sus iglesias, hacer milagros en medio de tu vida? Creo que el Señor quiere, hermanos, usarnos. El Señor dijo, y no olvides esta palabra, y mayores cosas que estas haréis. Pero es bien importante, como decíamos al principio, es necesario que nosotros seamos discípulos del Señor, porque Él hizo sus milagros, dice, en presencia de sus discípulos, aquellos discípulos fieles que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él e ir
en pos de Él, en una vida de obediencia, porque el Señor los estaba llamando a un ministerio. Y tú tienes un ministerio, tú tienes un don, tú tienes un talento por medio del cual el Señor va a manifestarse y va a hacer milagros a través de tu vida. El Señor puede darte hoy una palabra de sanidad para alguien. Dios puede darte una palabra de ciencia para alguien. Dios puede darte una palabra profética para alguien. El Señor puede darte a ti para que puedas ir a bendecir a tantas vidas que necesitan hoy en día un milagro. ¿Y por qué no orar por aquellas personas que están padeciendo por enfermedades terminales? Y si tú eres de esas personas, creo que no por gusto el Señor te tiene a ti escuchando este mensaje y quiere hacer un milagro en tu vida, quiere hacer un milagro en tu hogar. Quizás tú dirás, ya no hay esperanza para mi hogar, para mi familia, está destruido, no hay por dónde nosotros empezar a edificar. Pero Dios es el Dios, Él es el Dios de los milagros y puede restaurar tu hogar, puede restaurar tus hijos. Quizás tú has perdido la esperanza de que tu hijo sea restaurado, lo has visto descarriado, lo has visto que ha abandonado los caminos del Señor y tú dices, no hay por donde mi hijo pueda regresar. Quiero decirte que el regreso del hijo pródigo a la casa de su padre fue un milagro. Nadie lo llegó a buscar, nadie lo llegó a decir, mira, eso que estás haciendo está malo. Realmente fue un milagro. Definitivamente su padre pasaba orando, pasaba reflexionando sobre ese hijo que se había ido muy lejos a perderse en cualquier parte allá del mundo, pero ese hijo un día regresó. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro, y Dios puede hacer un milagro en la vida de tus hijos. Dios puede hacer un milagro en la vida de tus padres que quizás se están separando cada día más. Dios puede hacer un milagro. Dios es el Dios de los milagros y a través de los milagros Dios es exaltado. El nombre de Dios es exaltado. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su amor son claramente entendibles a través de las cosas que nosotros vemos a diario. Así que en esta oportunidad quiero empezar con esta introducción acerca de los milagros de Jesús. Y en los programas venideros vamos a ir analizando cada milagro que Jesús hizo y qué señal hay detrás de cada milagro. Si nosotros vemos, por ejemplo, uno de los milagros que a mí me ha llamado poderosamente la atención es la mujer con el flujo de sangre. Dice la Biblia que ya había gastado mucho de muchos médicos. Por más de 12 años ella tenía un flujo de sangre incontrolable, imparable. Esa mujer, imagínense cómo podría estar físicamente esa mujer. El dolor que le causaba, las molestias en su cuerpo y el gasto económico que eso le causó. Y encima de eso, esta mujer no guardaba la esperanza de un día quedar encinta. Una mujer en esas condiciones no puede quedar embarazada. Y creo que en aquel entonces las mujeres deseaban tener un hijo. ¿Por qué? Porque aguardaban la esperanza que a través de ese hijo Dios enviara al hijo de promesa. Pero el Señor un día se llegó y esta mujer se acercó a él, tocó el borde de sus mantos y dice que la virtud de Dios salió y la fuente se detuvo. Ahí hizo Dios un milagro a través de Jesús. Sanó su cuerpo, sanó ese flujo de sangre. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí nos revela algo el Señor. Porque esa mujer con el flujo de sangre estaba representando a la nación de Israel. Dice el profeta Isaías en la Biblia original, porque vuestras obras son como trapos de mujer que está en menstruación. El Señor estaba comparando las obras de Israel con el flujo de sangre de esa mujer.
Y solamente Dios, a través de Jesús, podía traer un milagro. Y dice la Biblia que así como esta mujer fue restaurada, también su pueblo fue restaurado a través de 12 discípulos fieles que luego se convirtieron en 120, luego se convirtieron en 500, luego se convirtieron en 3000, luego se convirtieron 5000. El Señor no solamente en lo físico estaba restaurando a esta mujer con el flujo de sangre y que ahora ya podía tener la vida dentro de su vientre, sino que también a su pueblo estaba siendo restaurado. ¿Por qué? Porque detrás de cada señal Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Detrás de cada milagro hay un mensaje espiritual para nuestras vidas. El Señor quiere hacer la obra y quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para que podamos manifestar los milagros del Señor de una manera poderosa. Que Dios te bendiga, y en los siguientes programas vamos a seguir viendo acerca de los milagros de Jesús para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchos que
Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida.